Caminaron hacia las líneas romanas con las manos abiertas. Mujeres, niños, toda la población civil de una ciudad consumida desde adentro por el hambre. No estaban atacando, no se rendían como guerreros, se ofrecían como esclavos, porque la esclavitud significaba comida, y la comida significaba otro día con vida. César los miró y dijo que no. Los dejó allí, en la franja de tierra entre su muro y la fortaleza gala, ni dentro de las líneas romanas, ni de vuelta dentro de la ciudad, sin pertenecer a ningún ejército, reconocidos por ninguno de los bandos. Su propio relato registra lo que sucedió después sin disculpas, sin ceremonias, sin una sola frase de arrepentimiento. Murieron de hambre a la vista de ambos ejércitos. Esa decisión, documentada en las propias palabras de César en De Bello Gallico, libro séptimo, te dice todo sobre qué clase de hombre venció en Alesia en septiembre del 52 a.C. y todo sobre qué tipo de guerra fue esta en realidad. Consideren lo que César estaba haciendo en el momento en que rechazó a esos civiles. Su ejército, de aproximadamente 60.000 soldados, ocupaba un corredor fortificado entre dos muros, conteniendo simultáneamente a 80.000 galos atrapados dentro de una fortaleza en la cima de una colina, mientras un ejército de socorro que el propio César afirmó sumaba 250.000 guerreros, lo rodeaba desde el exterior. Según todos los cálculos militares disponibles en el mundo antiguo, debería haber sido destruido. Al final de este video entenderás tres cosas que cambiaron el curso de la civilización occidental. Primero, la decisión de ingeniería que César ejecutó en aproximadamente 4 a 6 semanas y que hizo matemáticamente imposible que ambos ejércitos galos se alcanzaran entre sí. A pesar de que podían ver las hogueras del otro todas las noches a través del campo de batalla. Segundo, la única brecha en ese sistema de ingeniería documentada por el propio César, que casi terminó con todo, y el momento específico en que él mismo cabalgó hacia esa brecha con una capa que ambos ejércitos podían identificar desde la colina. Tercero, lo que hizo Vercingétorix en el momento de la rendición que transformó una derrota militar en algo de lo que el mundo antiguo no podía dejar de hablar. Y por qué César, el hombre que escribió la historia, se vio incapaz de disminuirlo. Pero aquí está lo que las crónicas antiguas insinúan sin resolverlo del todo. Vercingétorix sabía, cuando se retiró a Alesia, que estaba llevando a 80.000 hombres a una posición de la que escapar era casi imposible. No ignoraba las tácticas romanas. Había observado a César durante años. Casi había destruido la carrera de César apenas unas semanas antes en Gergovia, la única batalla que César perdió. Y había estado ejecutando una estrategia de negación de suministros y desgaste que estaba funcionando genuinamente, que estaba matando de hambre a las legiones romanas en toda la Galia. Algo le hizo abandonar esa estrategia, algo le hizo elegir una fortaleza sobre un bosque, un asedio sobre la guerra de guerrillas que estaba ganando. Las crónicas registran lo que hizo. Nunca han respondido completamente por qué dejó de hacer lo que estaba venciendo a César. Para entender esa decisión y la trampa de ingeniería que la castigó, debemos retroceder 6 años, al momento en que un procónsul romano miró a la Galia y decidió que la guerra que no estaba autorizado a comenzar ya había empezado. Julio César necesitaba la Galia como un hombre que se ahoga necesita una cuerda.
Tenía 42 años cuando maniobró su nombramiento como procónsul de la Galia Cisalpina y la Galia Transalpina tras su primer consulado en el 59 a.C. Los historiadores modernos coinciden ampliamente en que lo que siguió, la serie de campañas ahora llamadas las Guerras Gálicas, se lanzó principalmente para servir a las ambiciones personales de César en lugar de cualquier requisito genuino de seguridad romana. Tenía deudas enormes acumuladas durante años de extravagantes espectáculos públicos, sobornos políticos y el mero gasto de operar en los niveles más altos de la vida pública romana. Tenía enemigos políticos en el Senado que estaban construyendo cargos criminales contra él, cargos que serían procesables en el momento en que entregara su inmunidad proconsular para presentarse a las elecciones. Necesitaba una gloria militar suficiente para eclipsar a Pompeyo el Grande, su antiguo aliado cada vez más hostil y el general más celebrado de Roma. Y necesitaba la riqueza que la conquista proporcionaría para financiar todo lo demás. La Galia proporcionaba todo eso. Las tribus al norte de los Alpes controlaban tierras agrícolas fértiles, metales, rutas fluviales estratégicas y los mercados de esclavos que mantenían en funcionamiento el comercio romano. Cada tribu que César sometía significaba más prisioneros para vender, más riqueza para enviar a casa a Roma, más despachos para ser leídos en voz alta en el foro. Él mismo escribió esos despachos en la elegante prosa en tercera persona, que finalmente se convirtió en De Bello Gallico, nuestra fuente principal de todo lo que sabemos sobre esta guerra, escrita por el hombre que la luchó, diseñada tanto para moldear la opinión pública romana como para registrar los eventos con precisión. Los historiadores modernos han sido claros al respecto desde al menos el siglo XX. El relato de César sobre sus propias campañas es simultáneamente nuestra mejor evidencia y nuestro narrador más poco confiable. Lo que hizo posible su conquista no fue solo la habilidad militar, sino la explotación sistemática de algo que siempre había impedido que la Galia montara una resistencia unificada: la división tribal. La tribu de los Eduos había sido aliada de Roma durante décadas. Los arvernos y los eduos se despreciaban mutuamente. Los belgas en el norte luchaban contra enemigos diferentes a los de las tribus a lo largo del Rin. César trabajó estas fracturas deliberadamente, utilizando a unos galos para destruir a otros, posicionando a Roma como árbitro de las disputas tribales, mientras absorbía silenciosamente a cada parte de la disputa a su vez. Para el 53 a.C., el proceso había llegado tan lejos que César hizo un anuncio, con consecuencias que casi con seguridad subestimó. Declaró a toda la Galia como provincia romana, sujeta a la ley romana y a la religión romana. Ese anuncio amenazó algo que ninguna derrota militar había logrado amenazar anteriormente. La tribu de los Carnutes vigilaba lo que el propio César llamaba el centro de la Galia, el terreno sagrado donde los druidas se reunían cada año de todas las tribus para mediar en disputas, realizar rituales y mantener el tejido religioso que conectaba a pueblos de otro modo, fracturados. Cuando César declaró la ley romana suprema sobre la práctica religiosa gala, inadvertidamente creó un problema capaz de unir a personas que habían estado luchando entre sí durante generaciones. Los druidas no eran simplemente sacerdotes, eran jueces, historiadores, maestros y la memoria viva de una civilización. Una amenaza a su autoridad era una amenaza a la identidad de todas las tribus simultáneamente. César había pasado 6 años explotando la desunión gala.
Con un anuncio administrativo, amenazó con borrarla. En el invierno del 53 al 52 a.C., mientras César estaba en Italia gestionando su situación política cada vez más complicada, los carnutes actuaron. Funcionarios y comerciantes romanos fueron masacrados en Cenabum, la actual Orleans, y la noticia se extendió por la Galia con una velocidad que sorprendió a todos, incluido César. En pocas semanas, un joven noble arverno llamado Vercingetorix había convertido esa masacre en el comienzo de algo que Roma nunca había enfrentado en 8 años de campaña gálica. Una resistencia coordinada y pantribal con un mando unificado. Un concepto estratégico único y un líder que entendía tanto la práctica militar romana como la psicología política gala lo suficientemente bien como para hacer uso de ambas. El primer triunvirato ya se estaba desmoronando. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, y el ancla financiera del acuerdo que había mantenido a César, Pompeyo y Craso en un inquietante apoyo mutuo, había sido destruido en la batalla de Carrae en el 53 a.C. Su ejército aniquilado por los arqueros a caballo, partos en uno de los peores desastres militares romanos del siglo. Pompeyo estaba en Roma, acercándose cada vez más a los enemigos de César en el Senado, posicionándose como el defensor del orden republicano legítimo contra la acumulación de poder inconstitucional de César. César era muy consciente de que la competencia política en Roma operaba según su propio reloj, indiferente a sus campañas en el norte. Necesitaba una victoria decisiva. La necesitaba rápido. Necesitaba que fuera tan abrumadora que ningún enemigo político pudiera caracterizarla como algo menos que el logro militar romano más significativo en una generación. Ahora había aparecido un enemigo que parecía decidido a negarle exactamente eso. Su padre había sido ejecutado por su propio pueblo. Celtilo de los Arvernos había sido lo que el propio César describió en De Bello Gallico como Principatum Galliae, el hombre principal de la Galia, un noble de tal autoridad y ambición que había intentado restaurar la monarquía en su tribu. Los arvernos se habían alejado de la monarquía hacia un sistema de magistrados elegidos en algún momento del siglo anterior. Y cuando Celtilo presionó por un poder hereditario permanente, la aristocracia tribal que se beneficiaba del acuerdo existente lo mató por ello. Su hijo creció a la sombra de esa ejecución, cargando con el conocimiento de que el nombre de su familia traía tanto un enorme prestigio como un enorme peligro, que la ambición por la que murió su padre era ahora la herencia que llevaba, quisiera o no. Vercingetorix nació alrededor del 82 a.C. en Gergovia, la capital de los arvernos, en lo que hoy es la región de Auvernia, en el centro de Francia. Tenía aproximadamente 30 años cuando comenzó la revuelta en el 52 a.C. Casi todo lo que sabemos sobre su vida temprana viene filtrado a través del relato de César. El conquistador escribió la biografía del conquistado, lo que debería hacernos apropiadamente cautelosos sobre cada caracterización. Lo que César estuvo dispuesto a admitir sobre su enemigo es, por lo tanto, aún más revelador. Describe a Vercingetorix como un hombre de gran energía y gran habilidad, reconociéndolo como segundo tras ninguno en capacidad militar entre los galos que enfrentó. Para un general romano que escribe un documento diseñado explícitamente para celebrar su propio triunfo sobre este hombre, es un elogio notable. César no solía inflar a sus enemigos.
A principios del 52 a.C., mientras César todavía estaba en Italia, Vercingetorix se movió para capitalizar el estado de ánimo que la masacre de los carnutes había creado en toda la Galia. Se acercó al consejo de los arvernos y propuso que la tribu se uniera a la revuelta. Su tío Gobanitio y los ancianos prorromanos lo rechazaron. Demasiado peligroso, demasiado provocativo. El riesgo de represalias romanas era demasiado severo. César registra lo que sucedió después con el desprecio apenas oculto de un hombre que describe algo que encontró casi divertido. Vercingetorix hizo una leva de mendigos y parias en los campos fuera de la ciudad. Reunió a los desposeídos, a los que no tenían tierras, a los hombres que no tenían nada que perder, y por lo tanto, nada que les impidiera seguir a un noble que acababa de ser expulsado de su propia ciudad, y regresó a Gergovia al frente de suficientes seguidores como para expulsar a los ancianos y hacerse proclamar rey por aclamación popular. Lo que construyó a partir de ese comienzo no tenía precedentes en la historia política gala. Envió embajadores en todas direcciones, asegurando alianzas a través de una combinación de carisma personal genuino y César, que lo despreciaba, aún reconoce el carisma y el depósito forzado de rehenes. Cada tribu que se unía a la coalición debía dejar representantes bajo custodia arverna, como seguro contra la deserción. El sistema no era amable. Vercingetorix castigaba las violaciones de la disciplina de la coalición con mutilaciones. César registra ejecuciones por cobardía y deserción. Los guerreros que se reunieron bajo su mando unificado no eran una banda de guerra tribal tradicional que operaba según los ritmos estacionales y las lealtades personales de la convención militar gala. Eran, según los estándares disponibles en la Galia en el 52 a.C., algo cercano a una fuerza profesional bajo mando centralizado. Su concepto estratégico era lo suficientemente sofisticado como para que los historiadores militares del período romano lo reconozcan como el enfoque más peligroso que cualquier líder galo haya intentado jamás contra Roma. En lugar de enfrentar a las legiones romanas en batallas campales, donde la disciplina, el equipo, el combate en formación y el apoyo logístico romano tenían ventajas decisivas que el valor y el número de los galos rara vez podían superar, Vercingetorix construyó toda su estrategia en torno a negar a los romanos lo que necesitaban para operar en el campo. Ordenó quemar las cosechas ante el avance romano. Ordenó retirar los depósitos de alimentos de los pueblos que esperaba que los romanos ocuparan. Ordenó incendiar edificios en lugar de dejarlos como refugio para los cuarteles de invierno romanos. Las legiones romanas que podían derrotar a cualquier fuerza gala en combate directo no podían alimentarse de un paisaje que había sido vaciado sistemáticamente de todo lo comestible. A principios del 52 a.C., los propios despachos de César describen a un ejército en constante búsqueda de grano, realizando operaciones de forrajeo bajo el acoso de la caballería, luchando no solo contra los guerreros enemigos, sino contra la lenta aritmética de suministros insuficientes. La estrategia estaba funcionando. La derrota de César en Gergovia en la primavera del 52 a.C. se destaca como el revés más significativo de todo su mando en la Galia. Vercingetorix mantuvo su propia meseta natal contra un asalto romano directo. El relato de César reconoce 700 legionarios muertos y 46 centuriones fallecidos,
cifras que la mayoría de los historiadores modernos consideran subestimadas, ya que César tenía fuertes incentivos para minimizar la escala de su única derrota importante en 9 años de campaña gálica. Más tribus galas se unieron a la coalición después de Gergovia. La revuelta tenía impulso, y entonces Vercingetorix tomó una decisión que, en retrospectiva, lo cambió todo. Representantes de casi todas las tribus galas se reunieron en Bibracte en la primavera del 52 a.C., y según el propio relato de César, registrado en De Bello Gallico, libro séptimo, capítulo 63, eligieron a Vercingetorix comandante supremo por decisión unánime. 3 grupos estuvieron ausentes: los remos y los lingones, que permanecieron como aliados romanos durante toda la guerra, y los tréveros, demasiado al norte y demasiado ocupados con la presión germánica desde el otro lado del Rin para enviar fuerzas al sur. Todas las demás tribus importantes de la Galia se comprometieron con la coalición, incluyendo, lo más significativo, a los edúos, el principal aliado galo de Roma, la tribu que César había utilizado como su instrumento político en la Galia durante una década, el pueblo a través del cual había ejercido gran parte de su influencia sobre el resto del país. Incluso los edúos vinieron a regañadientes bajo presión, representados por 2 de sus principales líderes militares, que hasta hacía poco habían sido personalmente leales a César. La coalición que Vercingetorix reunió en Bibracte no era simplemente una alianza militar. Era, como reconocen los historiadores modernos, la primera vez en la experiencia de César en la Galia que las rivalidades tribales endémicas habían sido subordinadas a un propósito estratégico común. Había sido necesario una perspectiva creíble de dominación romana permanente, la declaración de la Galia como provincia romana, la amenaza al establecimiento religioso druídico y el éxito demostrado de la estrategia de Vercingetorix para mantener a las legiones de César hambrientas y frustradas para producir esta unidad. E incluso habiéndola producido, la unidad era frágil. Los eduos resentían el mando de Vercingetorix. Múltiples líderes tribales tenían sus propias agendas, sus propias ambiciones, sus propios cálculos sobre el poder romano. La coalición se mantenía unida por la fuerza de la personalidad de Vercingetorix y el éxito visible de la estrategia de tierra quemada, no por ninguna reconciliación política profunda entre pueblos que habían estado luchando entre sí durante generaciones. César registra un discurso que Vercingetorix pronunció ante este consejo, o al menos la versión de César de su sustancia, filtrada a través de sus propios propósitos narrativos. El comandante supremo galo dijo a los jefes reunidos que no buscaría una batalla campal contra las legiones romanas. La coalición había reunido 15.000 jinetes de las tribus combinadas. Esa caballería se utilizaría para interceptar las líneas de suministro romanas, impedir el forrajeo, negar a las legiones la capacidad de vivir del país que intentaban pacificar. La infantería de la coalición apoyaría esta estrategia móvil. Los romanos serían fuertes en el combate directo. Los galos serían fuertes en el terreno, la movilidad y la capacidad de sostener una campaña prolongada en su propio suelo. La estrategia estaba diseñada para convertir la superioridad táctica romana en una irrelevancia estratégica. Seguía siendo la estrategia correcta. Los meses de principios del 52 a.C. continuaron demostrándolo. Luego vino el enfrentamiento de caballería que despojó a la estrategia de su instrumento. Vercingetorix intentó seguir la retirada romana desde Gergovia con una emboscada de caballería a la columna de marcha de César.
Lo que encontró fue algo que su planificación estratégica no había previsto del todo. César había reclutado un contingente de caballería auxiliar germánica, jinetes de Shondebas, tribus al este del Rin, cuyo estilo de lucha y flexibilidad táctica eran genuinamente diferentes de cualquier cosa que la caballería gala hubiera enfrentado en el oeste. En el enfrentamiento que los historiadores llaman la Batalla de Vingean, estos jinetes germánicos derrotaron decisivamente a la caballería gala. César registra la captura de altos mandos de la caballería gala en esta lucha. En una tarde, Vercingetorix perdió la fuerza de ataque móvil sobre la cual se había construido todo su concepto estratégico. Sin una caballería capaz de cortar las líneas de suministro romanas, la estrategia de tierra quemada y desgaste no podía sostenerse. La ecuación que había estado funcionando, mantener a los romanos hambrientos, mantenerlos en movimiento, negarles la batalla campal donde su disciplina y combate en formación serían decisivos, dependía de la caballería para ejecutar la interdicción. Esa caballería estaba ahora rota, y Vercingetorix, con 80.000 guerreros y sin una forma viable de continuar la campaña que había estado ejecutando, tomó la decisión que los historiadores han debatido desde entonces. Se retiró a Alesia, el oppidum de los mandubios en el Monto Shua, una meseta de piedra caliza que se eleva aproximadamente 200 metros sobre los valles fluviales circundantes, flanqueada por dos ríos, naturalmente defendible por todos los accesos y con vistas panorámicas de las llanuras inferiores. La interpretación más creíble de la decisión, como sugiere el análisis de Livius.org sobre el relato de César, es que Vercingetorix pretendía que Alesia fuera una trampa táctica en lugar de un refugio final. Usaría las defensas naturales de la meseta para mantener a César en su lugar, mientras la caballería de la coalición que estaba enviando convocaba a un ejército de socorro de todas las tribus galas restantes. César, atrapado entre 80.000 defensores dentro de la meseta y una fuerza de socorro masiva, afuera quedaría atrapado en el movimiento de pinza que Vercingetorix no había lograr con la caballería en campo abierto. El concepto era sólido. Lo que Vercingetorix casi con seguridad no anticipó fue la velocidad, la completitud y la sofisticación geométrica de lo que César construiría alrededor de esa meseta en las semanas siguientes. César llegó, miró la posición y tomó su propia decisión. No asaltar directamente, sino sellar cada salida tan completamente que la trampa que Vercingetorix había tendido se convertiría en la trampa en la que él quedó atrapado. César miró la meseta que se elevaba 200 metros sobre el fondo del valle y no vio una fortaleza. Vio una jaula, siempre que alguien pudiera echar el cerrojo. La decisión de no asaltar a Alesia directamente era la elección táctica obvia. Las defensas naturales de la meseta, combinadas con 80.000 guerreros y las murallas galas existentes, significaban que un asalto frontal costaría más vidas romanas de las que el resultado podría justificar. César ya había demostrado en Gergovia lo que sucedía cuando las legiones romanas intentaban asaltar una colina gala bien defendida. No repetiría esa experiencia. La decisión de sitiar en su lugar era estratégicamente clara. Lo que no era obvio, lo que no tenía precedentes reales en la guerra de asedio antigua a esta escala, era el sistema específico que César diseñó para que el asedio fuera absoluto. La fortificación interior, llamada contravalación y orientada hacia el interior, hacia Alesia,
recorría aproximadamente entre 15 y 18 kilómetros, rodeando toda la meseta de los Mandubios. Las fuentes varían ligeramente en la medida precisa. Británica da 16,7 kilómetros. El Museo Park Alesia indica 15 kilómetros y César registra 11 millas romanas. La variación refleja la diferencia entre la medida romana de César y el estudio arqueológico moderno del mismo terreno. Lo que no varía es la sustancia de lo que se construyó, porque César lo describe con extraordinario detalle técnico en De Bello Gallico, y arqueólogos franco-alemanes que excavaron el sitio entre 1991 y 1997 confirmaron esas descripciones en la evidencia física que encontraron. Según el relato de César en el libro séptimo, el primer elemento era un foso avanzado de 20 pies romanos de ancho, aproximadamente 6 metros, y 9 pies de profundidad, con paredes perpendiculares, inundado con agua desviada de los ríos Ose y Oserain, donde el terreno lo permitía. Detrás de ese foso anticaballería inundado venían 2 fosos secos adicionales, cada uno de 15 pies romanos de ancho e igual profundidad. Detrás de estos venía la muralla principal, un terraplén coronado con una empalizada de madera de aproximadamente 12 pies romanos de altura, reforzada a intervalos regulares con torres. La artillería romana ocupaba esas torres, ballistae capaces de proyectar pesados proyectiles a distancia, escorpiones para apuntar con precisión a individuos que intentaran forzar los obstáculos de abajo. Pero el campo de obstáculos frente a la muralla era lo que hacía que el sistema fuera genuinamente letal. Y la descripción de César es lo suficientemente específica como para haber sido confirmada por evidencia arqueológica. Los cipi eran filas de estacas afiladas enterradas en el suelo, con solo sus puntas endurecidas al fuego emergiendo, invisibles hasta que un hombre ya estaba cayendo sobre ellas. Los lilia, llamados así por el humor negro romano debido a las flores de lirio a las que se parecía su disposición vista desde arriba, eran pozos ocultos de aproximadamente 3 pies romanos de profundidad, cortados con paredes ligeramente inclinadas hacia adentro y una estaca afilada fijada verticalmente en el fondo, colocada en 5 filas que se cruzaban en el patrón de quincunce utilizado para los huertos. Estaban diseñados para ser indistinguibles del suelo firme hasta que el pie de un hombre encontraba el borde de uno. Frente a todo esto, troncos enterrados con ganchos de hierro fijados a ellos. Los stimuli tenían la intención de agarrar cualquier cosa que los golpeara y evitar que se soltara. 23 reductos tachonaban toda la línea interior, cada uno tripulado y equipado con artillería que proporcionaba campos de fuego superpuestos hacia el campo de obstáculos de abajo. Todo este sistema fue construido bajo el continuo ataque galo. César registra el despliegue de legiones completas entre los equipos de construcción y la meseta de Alesia para proteger a los trabajadores de las incursiones. La guarnición no fue pasiva mientras se levantaban los muros. Las incursiones de caballería interrumpieron a los equipos de terraplén y obligaron a las partidas a defenderse en lugar de cavar. La amenaza constante de un intento de ruptura mantuvo a la infantería romana comprometida en una postura defensiva incluso mientras los equipos de ingeniería avanzaban. La construcción ocurrió en condiciones de combate, rotando partidas de trabajo hacia adelante mientras otros mantenían la línea durante aproximadamente 4 a 6 semanas. Antes de que el muro interior estuviera completo, Vercingétorix hizo el movimiento que César había planeado.
Al amparo de la oscuridad, a través de una sección inacabada de la contravalación, aproximadamente 12.000 jinetes galos salieron cabalgando a la noche. Sus órdenes eran llegar a cada tribu gala restante en la coalición, invocar las obligaciones de la alianza y regresar con un ejército capaz de destruir a César desde el exterior, mientras la guarnición rompía desde el interior. César se enteró de la huida por desertores capturados e inmediatamente ordenó la construcción del segundo muro, porque lo que acababa de ver suceder convirtió el muro exterior no en una precaución, sino en una necesidad. La circunvalación, el muro exterior orientado hacia afuera, protegiendo a César de la dirección por donde vendría la fuerza de socorro, fue la innovación conceptual que hizo que Alesia fuera diferente a cualquier cosa en el registro militar antiguo. Cada general en la historia que había construido obras de asedio las había orientado hacia adentro, hacia el enemigo sitiado. César construyó la mitad de su esfuerzo de ingeniería orientado en la dirección opuesta, lejos de Alesia, contra un ejército que aún no había llegado y cuyo tamaño solo podía estimar. La lógica era tan simple como sin precedentes en su escala. Si la fuerza de socorro venía en los números que la coalición teóricamente podía desplegar, 60.000 romanos dentro de una posición fortificada necesitarían protección de ingeniería desde el exterior tan urgentemente como la guarnición dentro de Alesia necesitaba ser contenida desde el interior. César no estaba apostando a que el ejército de socorro fuera pequeño. Estaba planeando que fuera grande y diseñando su posición en consecuencia. El muro exterior seguía el terreno más favorable disponible a través de un circuito completamente diferente al del muro interior, recorriendo aproximadamente 21 kilómetros e incorporando 4 campamentos de caballería separados en su diseño. Combinado con la contravalación interior, el sistema de fortificación total se extendía entre 36 y 40 kilómetros de muros, fosos, campos de obstáculos, torres y posiciones de artillería. El Museo Arqueológico Nacional de Francia, cuyas colecciones incluyen artefactos excavados de las investigaciones de Napoleón III en la década de 1860 en Alise-Saint-Reine, registra las obras combinadas en aproximadamente 40 kilómetros. El Museo Parc Alesia da 36. La variación es menor en relación con el logro. Los aproximadamente 50.000 legionarios de César, trabajando en turnos rotativos bajo la amenaza constante de ataque de la guarnición superior y con el conocimiento de que una fuerza enemiga masiva se estaba reuniendo en algún lugar más allá del horizonte, construyeron el equivalente a una ciudad fortificada en aproximadamente 4 a 6 semanas. Las especificaciones de los obstáculos del muro exterior eran idénticas a las del interior. El mismo diseño de foso inundado, los mismos fosos secos, el mismo terraplén y empalizada, las mismas torres con la misma artillería, el mismo campo delantero de Sipi, Lilia y Stimuli. La ingeniería que había sido diseñada para evitar la ruptura desde el interior simplemente se invirtió y se aplicó para evitar el asalto desde el exterior. Cada hombre que había aprendido a construir esos obstáculos orientados hacia adentro, podía construirlos orientados hacia afuera, sin instrucción adicional. La estandarización militar romana, lo que hacía que la construcción legionaria fuera tan notable en todo el mundo antiguo, fue el habilitador de todo el sistema. La brecha del noroeste merece su propia atención específica, porque el propio César la documenta y porque se convierte en el eje de toda la batalla climática. En De Bello Gallico, libro séptimo,
capítulo 83, César reconoce que el lado norte de Alesia incluía una colina cuya circunferencia y pendiente hacían imposible incluirla en el circuito continuo de las fortificaciones exteriores. El terreno era demasiado escarpado para construir el sistema estándar. César colocó 2 legiones en campamentos en la base de esa colina, en lo que él llama explícitamente terreno escarpado y desventajoso, y aceptó que este sector era el punto débil en un anillo, por lo demás continuo. Este reconocimiento, en su propio documento de propaganda, escrito para celebrar su victoria, es uno de los pasajes más honestos de todo su relato de la campaña. Sabía dónde estaba la brecha, preparó contingencias para ella, y los comandantes galos, a través de un reconocimiento sistemático, la encontrarían. Lo que César había creado cuando ambos muros estuvieron completos a lo largo de aproximadamente 40 kilómetros de la campiña borgoñona era una posición táctica que los teóricos militares no describirían formalmente hasta casi 2000 años después, pero que reconocerían instantáneamente al estudiar este enfrentamiento. Ocupaba la posición interior entre dos fuerzas hostiles. Sus reservas podían moverse a lo largo de la red de carreteras interiores de su corredor fortificado, el espacio entre los dos muros, y llegar a cualquier sector amenazado más rápido de lo que la guarnición interior o el ejército de socorro exterior podían responder, porque la fuerza central recorría distancias más cortas que cualquiera de las fuerzas circundantes. Los romanos podían reforzar el noroeste en el tiempo que le tomaba al ejército de socorro coordinar un ataque que César podía ver venir desde los reductos de las torres. La guarnición no podía romper en el tiempo que le tomaba a César mover reservas de los sectores del sur al punto de la brecha. La ingeniería había convertido la inferioridad numérica en algo manejable. Si seguiría siendo manejable, dependería de cómo se viera realmente el ejército de socorro cuando apareciera en el horizonte. Dentro de Alesia, las raciones que Vercingetorix había reunido se estaban agotando. César registra que Vercingetorix tenía aproximadamente 30 días de raciones cuando comenzó el asedio. 30 días de comida para 80,000 guerreros. 30 días para los mandubios, la tribu a la que realmente pertenecía esta ciudad, las personas que no habían elegido albergar la última resistencia de otro y no tenían forma práctica de negarse. La aritmética de la inanición dentro de una fortaleza sitiada no es complicada. Toma muy poco tiempo para que las raciones calculadas para una población se agoten cuando un ejército ha ocupado el mismo espacio. A las pocas semanas de comenzar el asedio, la situación alimentaria dentro de Alesia había llegado al punto en que no se podía posponer una decisión. El consejo galo se reunió. Lo que estaban decidiendo no era simplemente una cuestión militar. Era una moral, aunque el relato de César lo enmarca enteramente en términos tácticos, como cabría esperar de un hombre sin interés personal en cómo lo resolvieron los galos. César preserva en De Bello Gallico, libro 7, capítulo 77, lo que describe como un discurso de un jefe llamado Critoñato. Un hombre desconocido para la historia, que sobrevive solo a través de este pasaje. Los estudiosos modernos tratan este discurso con la cautela apropiada. El argumento que presenta, que los sitiados deberían practicar el canibalismo, consumiendo a los demasiado viejos o enfermos para luchar con el fin de preservar las raciones de los guerreros, puede ser una construcción literaria, donde César
diseñada para ilustrar la desesperación gala en términos que los lectores romanos encontrarían simultáneamente horrorosos y validadores. Puede ser un discurso real, registrado por alguien que estuvo presente y finalmente transmitido a César. La distinción importa para cómo leemos la narrativa de César, pero importa menos para lo que el discurso documenta sobre la situación real dentro de Alesia. Independientemente de si Critognato dijo o no esas palabras, el hambre que pudo haberlas producido era la ingeniería de César logrando su efecto previsto. El hombre que causó la hambruna escribió el relato de lo que la hambruna contemplaba hacer. La propuesta fue rechazada. El consejo tomó una decisión diferente en su lugar, y César la registra en el libro séptimo, capítulo 78, sin una sola palabra de arrepentimiento o reflexión. Los galos resolvieron expulsar de Alesia a todos los que no fueran capaces de luchar: las mujeres, los niños, los ancianos, los enfermos, los civiles mandubios. Las personas cuyo hogar era este, que no habían pedido albergar la última resistencia desesperada de una coalición pangala, y que ahora se veían expulsados de su propia ciudad para que los guerreros que la usaban como fortaleza pudieran comer durante otra semana. Británica resume directamente el relato de César. Los mandubios expulsados fueron enviados hacia las líneas romanas para ofrecerse como esclavos a cambio de comida. Caminaban hacia César con las manos abiertas, pidiendo convertirse en propiedad. Era la forma más completa de rendición de la que disponían: la entrega de su libertad a cambio de la garantía de ser alimentados. César les negó la entrada a sus fortificaciones, no los admitiría y no les permitiría regresar a través de las líneas galas. Fueron abandonados en la franja de tierra entre su muro exterior y la meseta, ni dentro de la posición romana donde existía comida, ni de vuelta dentro de Alesia, de Neusendorf, donde acababan de ser expulsados. Livius.org, basándose en el texto de César, registra el resultado con la brevedad clínica de un erudito que parafrasea una fuente primaria. Los ciudadanos de Alesia fueron expulsados. Los romanos no les permitieron pasar por sus líneas y quedaron atrapados entre los muros galos y los terraplenes romanos. Los civiles mandubios que murieron allí, madres, niños, abuelos de la tribu cuya colina había sido requisada para la estrategia militar de otro, se encuentran entre las víctimas más completamente indocumentadas de todo el asedio. Ninguna fuente antigua da su número. Ningún relato describe quiénes eran ni cuánto tiempo tomó. César los menciona en unas pocas frases y luego vuelve a los asuntos tácticos. Este es el interior humano del logro de ingeniería que los historiadores militares alaban. El sistema de doble fortificación de 40 kilómetros que aparece en los estudios militares como una obra maestra de la ingeniería romana contenía en su centro una franja de tierra de nadie, donde los dueños del suelo murieron de hambre porque el hombre que construyó los muros consideró que su supervivencia era un inconveniente para su bloqueo. La batalla de Alesia fue muchas cosas. No fue limpia. Desde la cima de la colina, mirando hacia el sur y el este a través de las fortificaciones romanas y los valles más allá, los guerreros de adentro podían ver fuegos en la distancia que no eran hogueras romanas. El ejército de socorro que la caballería había sido enviada a convocar se estaba reuniendo. Estaba llegando. La pregunta era si llegaría antes de que la comida se agotara por completo. César afirma que la fuerza de socorro gala sumaba 250.000 soldados de infantería y 8.000 de caballería. Esta cifra, de Bello Gallico,
Libro séptimo. Es casi con certeza una exageración, y es importante decirlo claramente antes de continuar, porque César tenía todos los incentivos políticos para inflarla. Estaba escribiendo despachos que se leían en voz alta en el foro romano. Un triunfo sobre 250.000 era un momento para los libros de historia. Un triunfo sobre 80.000 era simplemente impresionante. La política romana funcionaba con la moneda de la reputación militar, y los números eran el denominador de esa moneda. Los historiadores modernos que han analizado las contribuciones tribales de la coalición, la logística de alimentar y mover tal fuerza a través de cientos de kilómetros de la campiña galesa y el terreno alrededor de Alesia que habría tenido que acomodarlos, generalmente concluyen que una cifra entre 50.000 y 150.000 es más creíble. El historiador militar alemán Hans Delbrück, aplicando un riguroso análisis logístico al relato de César a principios del siglo XX, estimó el ejército de socorro en aproximadamente 50.000 y consideró que incluso eso era potencialmente generoso. Incluso en el extremo conservador de esas estimaciones modernas, la situación que enfrentaba César era genuinamente existencial. Aproximadamente 60.000 romanos ocupaban un corredor fortificado entre dos muros, conteniendo a aproximadamente 80.000 galos en el interior mientras luchaban contra entre 50.000 y 150.000 más en el exterior. La fuerza gala total, según cualquier cálculo creíble, era entre 2 veces y media y 3 veces y media la fuerza de César. Y esas fuerzas presionaban desde ambas direcciones simultáneamente, capaces de coordinar su sincronización incluso si no podían comunicarse directamente, mientras que las reservas de César eran finitas y sus fortificaciones, por impresionantes que fueran, requerían hombres para defenderlas. El Consejo Pangalo nombró a 4 comandantes sobre el ejército de socorro, y los 4 importan para lo que sigue. Comio de los Atrebates es el más interesante históricamente. Había sido el embajador personal de César en Britania durante las campañas del 55 y 54 a.C., un noble galo en quien César confiaba lo suficiente como para usarlo como intermediario diplomático con tribus que nunca habían tratado con Roma. Había cambiado de bando después de presenciar lo suficiente del trato de Roma a la Galia, como para sacar conclusiones sobre hacia dónde se dirigían las cosas. Ahora lideraba el intento más significativo en la historia de las guerras gálicas para destruir al hombre que había confiado en él. Viridomaro y Eporedorix representaban a los eduos, los antiguos aliados principales de Roma en la Galia. Su presencia en la estructura de mando del ejército de socorro era una medida de cuán completamente la declaración de provincia de César había alienado incluso a sus socios más confiables. Ibercasibelauno, el 4º comandante, era primo de Vercingétorix, el hombre que lideraría el asalto que casi terminó con todo. La fuerza de socorro tomó posición aproximadamente a 1 milla del muro exterior de César. Según la síntesis de Británica del relato de César, cuando el ejército llegó y se hizo visible desde las colinas circundantes, Vercingétorix y la guarnición pudieron verlos desde la cima de Alesia. La elevación que hacía de la meseta una posición defensiva tan efectiva ahora daba a los hombres hambrientos del interior una vista clara de lo que había venido por ellos. Comenzaron inmediatamente a preparar un intento de ruptura coordinado. El plan era lógico y casi exitoso.
La fuerza de Socorro asaltaría el muro exterior mientras Vercingetorix lanzaba simultáneamente su guarnición contra el muro interior. Las legiones de César, repartidas a lo largo de 40 kilómetros de fortificación, estarían luchando en dos frentes simultáneamente. Si cualquiera de los asaltos lograba romper su muro, el corredor interior se vería comprometido. Si ambos tenían éxito a la vez, las fuerzas romanas atrapadas entre ellos serían destruidas. El plan reconocía la vulnerabilidad fundamental de César. Requería coordinación a través de una barrera que impedía la comunicación directa. Y requería identificar el punto específico en los 40 kilómetros de fortificación de César, donde el muro exterior era más débil, donde una fuerza concentrada suficiente pudiera abrumar a los defensores antes de que las líneas interiores de César le permitieran reforzar a tiempo. 3 días de combates preliminares proporcionaron la respuesta. La batalla por Alesia comenzó no con un asalto decisivo, sino con un reconocimiento metódico, realizado al costo de vidas en ambos bandos. El primer enfrentamiento importante fue una lucha de caballería en la llanura al oeste de Alesia, el área ahora llamada Leslom. Los jinetes del ejército de Socorro cargaron hacia las fortificaciones exteriores romanas, buscando debilidades en el sistema, probando el tiempo de respuesta de las reservas de caballería de César dentro del corredor. César afirma en su relato que sus hombres ganaron este enfrentamiento. El cuidadoso análisis de todas las fuentes antiguas disponibles señala algo que César no puede negar. A pesar de reclamar la victoria, la fuerza de Socorro mantuvo su posición fuera de los muros. La lucha de caballería fue inconclusa en el mejor de los casos. Lo que logró para los galos fue su objetivo principal. Sus exploradores tuvieron un día entero en estrecha proximidad a la circunvalación exterior, examinando su construcción e identificando anomalías en su continuidad. Lo que encontraron fue la brecha del noroeste, la sección donde la pendiente escarpada del Monrea había hecho imposible la construcción de una fortificación continua, donde el propio César había reconocido que el terreno lo obligaba a colocar 2 legiones en terreno desventajoso en lugar de completar el anillo. La brecha era estrecha en términos lineales, pero significativa en términos tácticos. Era el único lugar en 40 kilómetros de ingeniería romana donde los obstáculos naturales del propio paisaje no habían sido complementados por el sistema de obstáculos completo. Si se podía concentrar una fuerza lo suficientemente grande en ese punto y atacar cuesta abajo antes de que las reservas interiores de César pudieran responder, el muro exterior podría ser vulnerado. El segundo día trajo más preparación en lugar de un asalto importante. El relato de César indica que los comandantes galos pasaron el segundo día en una planificación deliberada, procesando la inteligencia sobre la brecha del noroeste y desarrollando el concepto operativo que se ejecutaría el tercer día. El asalto nocturno se produjo en la transición del segundo al tercer día de combate. La fuerza de Socorro organizó columnas de asalto y se movió contra el muro exterior de César en la oscuridad, utilizando fajinas, manojos de palos y maleza diseñados para llenar los fosos defensivos y escaleras de asalto para intentar escalar la muralla bajo el amparo de la noche. Simultáneamente, Vercingetorix lanzó su guarnición contra el muro interior desde dentro de Alesia en el primer asalto coordinado de 2 frentes de la campaña. Por primera vez, las fuerzas de César luchaban en ambas direcciones a la vez.
César registra el movimiento de reservas desde los reductos más cercanos a los sectores amenazados, ordenando a las torres de artillería mantener el fuego sobre las columnas de asalto que presionaban a través del campo de obstáculos de abajo. El asalto nocturno fue repelido. El sistema de fortificación romano, diseñado específicamente para exactamente este tipo de presión sostenida, superó su primera prueba integral. Las capas de obstáculos, el foso inundado, los fosos secos, los pozos ocultos, las estacas afiladas, cobraron bajas en las columnas de asalto a lo largo de su aproximación. La salida simultánea de Vercingetorix también fue rechazada. Ambos bandos se retiraron a sus posiciones antes del amanecer. Los comandantes galos ahora tenían inteligencia operativa que hacía posible el plan final. Sabían que la brecha del noroeste era accesible. Sabían que la respuesta interior romana era rápida, pero finita. Y entendían que un asalto lo suficientemente concentrado en ese sector específico, sincronizado con precisión, con la salida de máximo esfuerzo de la guarnición, podría abrumar ambos muros romanos antes de que César pudiera transferir suficientes reservas para evitarlo. Vercasibelauno recibió la misión de asalto. Se le dio su fuerza de ataque. Se le dijo cuándo marchar, cuándo atacar y cómo sería el asalto de distracción en la línea principal. La marcha nocturna comenzó antes del amanecer de lo que se identifica como la mañana del 3 de septiembre. En las horas previas al amanecer del 3 de septiembre, Vercasibelauno dirigió su columna lejos del campamento principal galo, en la oscuridad y el silencio, lejos de las líneas de visión de los centinelas romanos que vigilaban la línea de fortificación principal, hacia la ladera trasera de la colina escarpada que había creado la brecha del noroeste. El propio relato de César en De Bello Gallico, libro séptimo, capítulo 83, documenta lo que los romanos dentro del corredor fortificado no podían ver: una fuerza de guerreros, ya fueran los 60.000 de César o la estimación moderna más conservadora de aproximadamente 30.000, ejecutando una marcha nocturna hacia una posición oculta, desde la cual atacarían cuesta abajo a través del único sector de la ingeniería romana que el terreno se había negado a completar. El rango de estimaciones para esta fuerza importa porque afecta cómo evaluamos lo que los defensores de César estaban enfrentando en la hora decisiva. Incluso con 30.000 atacando un sector defendido por 2 legiones romanas, aproximadamente 8 a 10.000 hombres en terreno difícil, la proporción numérica local era catastrófica para los defensores. Con los 60.000 de César era simplemente imposible según cualquier cálculo militar convencional. La sofisticación táctica del plan galo refleja la calidad del mando que Vercingetorix había reunido. El uso del movimiento nocturno para lograr el ocultamiento de los centinelas de las torres romanas, la selección de la brecha específica que días de reconocimiento habían identificado, la sincronización coordinada en 3 partes diseñada explícitamente para evitar que César explotara su ventaja de líneas interiores. Esto era planificación operativa de una calidad que los escritores romanos que describían a los galos como guerreros valientes pero indisciplinados no tenían marco para reconocer. Vercingetorix había construido algo genuinamente diferente de una banda de guerra tribal tradicional. El asalto final del ejército de socorro galo reflejó esa diferencia. Los hombres de Vercasibelauno llegaron a la ladera trasera del Mont Rea.
la colina sobre la brecha del noroeste y se detuvieron. César registra que descansaron allí durante el resto de la noche y durante la mañana, esperando al mediodía, no antes del mediodía, no al amanecer, cuando el ataque podría pillar a los romanos desprevenidos, sino antes de que el asalto, de distracción completo, estuviera en marcha, al mediodía. El ataque de distracción en la línea principal iría primero, atrayendo la atención de César y sus reservas disponibles hacia el sur. Luego, Vercasilelauno traería la fuerza de ataque sobre la colina desde el norte, atacando cuesta abajo a través de la brecha, mientras los defensores allí enfrentaban la presión máxima y las reservas romanas estaban comprometidas en el lado opuesto del corredor. Dentro de Alesia, Vercingetorix había pasado la noche preparándose. Ordenó un asalto total a la línea interior romana, comprometiendo las últimas reservas de caballería e infantería, que seguían siendo capaces de acción ofensiva tras semanas de inanición. Los hombres dentro de la meseta habían estado viendo desaparecer su comida durante semanas. Habían expulsado a su propia población civil antes que compartir lo que quedaba. Habían visto fallar 2 asaltos coordinados previos contra la ingeniería romana y la artillería romana. Este era el momento para el que se había diseñado todo el concepto estratégico. Ambos ejércitos galos, atacando simultáneamente, uno desde fuera del muro exterior y otro desde dentro del muro interior, obligando a César a luchar en 2 direcciones, a la vez con reservas ya agotadas por los días de combate precedentes. Las disposiciones de César cuando comenzó el asalto reflejan su comprensión de exactamente de dónde vendría el peligro. Desplegó a Tito Labieno, su oficial superior más experimentado y capaz, su lugarteniente más confiable, con 6 cohortes en el sector noroeste, con instrucciones específicas de mantener la posición si era posible y luchar para salir solo si era absolutamente necesario. Envió oficiales adicionales con cohortes adicionales a otros sectores amenazados en ambos muros. Mantuvo una reserva central con lo que quedaba de sus fuerzas no comprometidas, 4 cohortes y la caballería. 4 cohortes, aproximadamente 2.000 hombres. Después de todos los compromisos en todos los sectores a lo largo de 40 kilómetros de fortificación, tras los combates preliminares de los días anteriores, el general, al mando de 60.000 soldados dentro de las obras de asedio más sofisticadas del mundo antiguo, tenía 2.000 hombres que aún no había enviado a ninguna parte. Si el plan se mantenía, si Labieno podía sostener el noroeste, si el muro interior podía resistir la salida de Vercingetorix, esas 4 cohortes podrían no ser necesarias. Si el plan se quebraba, esas 4 cohortes y la caballería que las acompañaba eran todo lo que le quedaba a César para cambiar el resultado. Al mediodía, Vercasilelauno lanzó a sus hombres por la colina. Todo sucedió a la vez. La fuerza de Vercasilelauno bajó por la colina a través de la brecha del noroeste, atacando cuesta abajo con el impulso de hombres que habían estado esperando desde antes del amanecer por este momento específico. El propio lenguaje de César es inequívoco. Los galos atacantes superaron las fortificaciones romanas en ese sector. No presionaron con fuerza contra ellas, no las amenazaron, las superaron. El muro exterior fue vulnerado. 2 legiones romanas en terreno escarpado y difícil estaban absorbiendo un asalto de una fuerza de decenas de miles que descendía por la brecha, y la brecha estaba dentro del muro. Al mismo momento, la coordinación que el plan galo requería y aparentemente logró,
Vercingétorix lanzó todo lo que tenía contra el muro interior desde Demenrese dentro de Alesia. Los registros indican que una lluvia de proyectiles hizo retroceder a los legionarios de sus posiciones en la muralla interior, que las fuerzas galas comenzaron a desmantelar las defensas romanas que estaban ganando terreno sobre los muros. Combate cuerpo a cuerpo en las murallas de la línea interior. Los campos de obstáculos y las torres de artillería y la profundidad cuidadosamente diseñada de la contravalación estaban siendo superados por hombres que estaban hambrientos, desesperados y no tenían nada más que perder. César escaló sus compromisos de reserva en secuencia, cada compromiso una merma calculada en el grupo de fuerzas que podía mover a cualquier lugar. Envió a Labieno 6 cohortes adicionales para el sector noroeste, cuando el complemento inicial resultó insuficiente para mantener la brecha. Cuando la situación continuó deteriorándose, envió a Décimo Bruto con 6 cohortes más. Luego, a Cayo Fabio con 7 cohortes adicionales para reforzar el muro interior contra la salida de Vercingétorix. Cada envío era un juicio meditado, lo suficiente para mantener la posición, no más de lo que la situación pudiera justificar. Cada envío reducía lo que quedaba disponible en el centro. Entonces llegó el mensaje de Labieno. César lo registra él mismo en De Bello Gallico, libro 7, capítulo 87. Y lo que sucede gramaticalmente en este momento es históricamente significativo. Durante 7 libros de sus comentari, César ha escrito sobre sí mismo en tercera persona. César observó, César ordenó, César determinó. Ha mantenido la distancia literaria de un general que narra su propia campaña como si describiera las acciones de un colega. En este momento, bajo la presión máxima de toda su carrera militar, la tercera persona colapsa. Labieno envió mensajeros. Escribe César para decirme, a mí, lo que la situación requería. El cambio de César a mí representa algo que se rompe en la cuidadosa construcción literaria. Sea cual sea la interpretación que se le dé, el mensaje que portaba era inequívoco. Labieno, que había luchado junto a César durante años, que había comandado de forma independiente en numerosas campañas, que no era un hombre dado a la alarma innecesaria. Labieno le estaba diciendo que la línea del noroeste se estaba quebrando y que necesitaba saber qué hacer a continuación. César tenía 4 cohortes y la caballería, su última reserva no comprometida. Si las enviaba al noroeste y el muro interior colapsaba, no quedaba nada en ninguna parte. Si las mantenía y el noroeste colapsaba por completo, Vercasibelauno estaría dentro del corredor romano sin nada entre su fuerza y las legiones que defendían el muro interior de Vercingétorix. No había opción que preservara ambas posiciones. Solo había una dirección en la que 4 cohortes y la caballería podían determinar el resultado en lugar de retrasar lo inevitable. César las comprometió al noroeste y las lideró él mismo. César cabalgó hacia la brecha del noroeste en persona, liderando 4 cohortes de infantería y un contingente de caballería, vistiendo la distintiva capa de comandante, el paludamentum, que ambos ejércitos habían aprendido a identificar como la marca de donde se encontraba el general romano en cualquier sección de la línea. Su propio relato describe lo que sucedió cuando llegó. Las fuerzas galas que atacaban desde el terreno elevado tenían una vista de las laderas inferiores. Podían ver los escuadrones de caballería y las cohortes moviéndose hacia ellos. Y, según las propias palabras de César, supieron quién se aproximaba por el color de la capa que siempre vestía en acción para distinguirme.
Su presencia era visible, intencionalmente visible. La capa era un dispositivo de mando deliberado, diseñado para hacer al general identificable para sus propias tropas desde la distancia, funcionando en un campo de batalla sin radio ni teléfono, como un indicador en tiempo real de hacia dónde se dirigía la atención del mando. El efecto sobre los propios legionarios de César fue inmediato. Los hombres que habían estado al borde del colapso, luchando sin impulso, cediendo terreno, absorbiendo el asalto galo sin la energía para contraatacar, cambiaron de actitud. Cuando César llegó, cuando la capa se hizo visible en la ladera inferior, y los hombres en la muralla entendieron quién venía hacia ellos con tropas frescas, algo cambió en el carácter de la lucha. Prescindieron de sus jabalinas, las armas de largo alcance apropiadas para una postura defensiva, y desenvainaron sus espadas. Espadas para cerrar con el enemigo. Los hombres que habían estado manteniendo el terreno comenzaron a avanzar. Simultáneamente, y la sincronización de esta acción simultánea con la llegada personal de César a la brecha es la coordinación decisiva de toda la batalla. César había ordenado a la mitad de su caballería germánica ejecutar un movimiento de flanqueo fuera de la circunvalación. Estos jinetes rodearon el exterior del muro exterior, lejos de la línea directa del asalto de Vercasibelauno, y golpearon a la fuerza de ataque gala por la retaguardia. Los guerreros de Vercasibelauno, agotados por el asalto sostenido, por la marcha nocturna que lo había precedido, por horas de lucha contra la defensa romana, de repente se encontraron con la caballería golpeándolos desde una dirección que no habían asegurado. El asalto, que había vulnerado el muro exterior, colapsó. La fuerza gala se rompió y huyó. Vercasibelauno mismo fue capturado vivo. Este detalle importaba simbólicamente porque su captura significaba la pérdida del comandante superior del asalto, el propio primo de Vercingetorix. La pérdida de un comandante y el colapso visible del asalto fueron inmediatamente evidentes para el ejército de socorro galo. Observaba desde sus propias posiciones afuera, desde la cima de Alesia, Vercingetorix y la guarnición pudieron ver fallar el asalto externo. César registra que los defensores de adentro, observando desde su elevado punto de ventaja, retiraron a sus soldados del campo. La salida de máximo esfuerzo contra el muro interior fue abandonada en el momento en que el fracaso externo se hizo visible desde arriba. La caballería romana salió en persecuciones a medianoche. Se capturaron 74 estandartes militares galos mientras el ejército de socorro se disolvía. Guerreros regresando a sus territorios natales, la coalición dispersándose en una sola noche. La fuerza de socorro que se había reunido de casi todas las tribus galas de la coalición, que había estado a horas de romper el muro exterior de César en el momento más peligroso de su carrera, había desaparecido antes del amanecer. En la cima de Alesia, Vercingetorix vio como los últimos fuegos del ejército de socorro desaparecían en la oscuridad. Sea cual fuera el cálculo que lo había llevado a esa colina, fuera cual fuera el plan, había terminado. La mañana llegó silenciosamente sobre Alesia. César describe lo que siguió con la eficiencia comprimida de un hombre para quien el resultado nunca estuvo en duda después de que el asalto del noroeste colapsara. Enviados vinieron de la meseta, pidiendo discutir los términos de lo que ellos y César entendían como una conclusión inevitable. Él exigió dos cosas: las armas entregadas y los jefes tribales entregados a él fuera de su campamento. Esperaría.
Lo que sucedió dentro de Alesia entre el colapso del ejército de socorro y esos enviados caminando hacia las líneas romanas existe en esencia, pero no en documentación detallada. El consejo galo se reunió. El relato de César dice que Vercingétorix dijo a los líderes reunidos que debían decidir si entregarlo a Roma o ejecutarlo, que la elección era suya y que él aceptaría lo que eligieran si eso significaba terminar con el sufrimiento de las personas que lo habían seguido. Este encuadre, César escribiendo que los propios galos abandonaron a su líder, posicionándose como el receptor pasivo de la decisión de rendición en lugar del conquistador exigente de una población hambrienta y derrotada. Es una presentación artística de sí mismo que el análisis crítico identifica claramente. César tenía todas las razones narrativas para escribir la rendición como la libre elección de los galos en lugar de su dictado militar. Lo que múltiples fuentes antiguas coinciden, incluyendo a Plutarco y Casio Dión, es en la sustancia de la escena de la rendición. Vercingétorix se entregó a César incondicionalmente. Los detalles dramáticos, la armadura más fina, la presentación formal ante el asiento de César, provienen principalmente de fuentes posteriores al propio breve relato de César. César describe la rendición en menos líneas de las que suele dedicar a las disposiciones tácticas antes de escaramuzas menores. Ya fuera que la brevedad fuera una restricción literaria deliberada, o que la escena requiriera menos documentación porque la audiencia de César ya conocía el resultado, el efecto es el mismo. El hombre cuya derrota es el clímax de 7 libros de narrativa es despachado en un párrafo. Lo que siguió a la rendición fue total e inmediato. César separó a los cautivos, eduos y arvernos de la guarnición. Pretendía ganarse a esas 2 poderosas tribus mediante una misericordia calculada en lugar del castigo, entendiendo que la pacificación de la Galia requería que al menos algunas tribus experimentaran la mano más ligera de Roma. El resto de la guarnición fue distribuido, un prisionero galo por cada soldado romano superviviente. El número más verificable de las secuelas de Alesia es un recuento de esclavos. Cada hombre en las legiones de César recibió un galo. La implicación mínima de esa distribución es de aproximadamente 40.000 a 50.000 seres humanos transferidos de sus propias identidades a propiedad romana en las horas posteriores a la rendición. Los guerreros que habían seguido a Vercingétorix desde cada tribu de la Galia se convirtieron en posesiones personales de los hombres que los habían sitiado. Vercingétorix fue llevado inmediatamente a Roma encadenado. Sería retenido en el Tuliano, la prisión subterránea bajo la colina del Capitolio, la instalación de detención más notoria de Roma durante 6 años. Todavía estaba allí cuando César cruzó el Rubicón en enero del 49 a.C. Todavía allí cuando la batalla de Farsalia terminó con el desafío de Pompeyo a la dominancia de César. Todavía allí cuando César se convirtió en dictador. Fue finalmente ejecutado en el 46 a.C., estrangulado a la manera tradicional romana para líderes extranjeros al concluir el desfile de triunfo en Milonesiareto. 4 partes de César. César, que escribió la historia de su propia conquista de la Galia, no registró la ejecución del hombre para cuya derrota se organizó esa conquista. El campo de batalla tras el colapso del ejército de socorro no fue un recuento limpio. César no proporciona una cifra específica de bajas romanas para Alesia.
Esto es característico de su práctica. Las pérdidas romanas aparecen en su relato cuando son inevitables o cuando reconocerlas sirve a un propósito narrativo. Y Alesia fue una victoria inequívoca que no requería el reconocimiento del sufrimiento romano para validarla. Los historiadores modernos coinciden ampliamente en que las bajas romanas fueron significativas. El recuento galo está mejor documentado, aunque principalmente a través de una transacción específica. César distribuyó aproximadamente un prisionero galo por cada soldado romano superviviente, un mínimo de 40.000 a 50.000 prisioneros solo de la guarnición de Alesia, convirtiéndose en esclavos. Mantuvo a los eduos y arvernos por separado para uso político. Las pérdidas del ejército de Socorro fueron más pesadas en el colapso y la persecución que en los asaltos mismos. 74 estandartes militares capturados representaron la disolución de 74 unidades de combate separadas. La mayoría de sus guerreros regresaron caminando a sus hogares durante la noche, en lugar de morir en un último enfrentamiento. El campamento de Socorro galo abandonado añadió su propio testimonio a la escala del colapso. César registra el equipo, los suministros y las posesiones personales dejadas atrás cuando la fuerza de Socorro se disolvió. La evidencia material de un ejército que había esperado luchar una campaña sostenida y en cambio se desintegró en una sola noche. Lo que el campamento abandonado representaba era la sustancia material de una coalición, todo lo que se había traído a Alesia desde cada rincón de la Galia para romper el asedio dejado en los campos cuando el intento colapsó. El historiador Tom Holland describió las secuelas en términos extraídos del relato de César y descripciones antiguas posteriores. Cuerpos de guerreros en las empalizadas y alrededor de las fortificaciones exteriores, extendiéndose desde Alesia por kilómetros. Su estimación del costo humano total de las guerras gálicas: aproximadamente 1.000.000 de muertos y 1.000.000 de esclavizados a lo largo de 8 años de conquista sistemática. Se ofrece como un orden de magnitud plausible para una década de conflicto disperso, sin un recuento exhaustivo sobreviviente. El último detalle que César registra para el asedio de Alesia es su matemática humana. Dio un cautivo a cada uno de sus soldados supervivientes como recompensa. Esa es la frase final de su tratamiento de la operación militar más significativa de su carrera. La ingeniería que estudian los historiadores militares, el genio táctico de las líneas interiores, la intervención personal con la capa roja en la brecha del noroeste. Todo termina con 40.000 seres humanos convirtiéndose en propiedad. Así se veía Alesia en septiembre del 52 a.C. César necesitaba que Alesia fuera el fin del problema galo. Sus enemigos en Roma necesitaban que fuera el comienzo de su destrucción política. El Senado había estado observando la acumulación de poder, riqueza y reputación militar de César con una combinación de envidia y genuina alarma constitucional durante 6 años. Había llegado a la Galia con 4 legiones, regresaba con 11. Veteranos que habían pasado una década luchando juntos bajo su mando, leales a través de esa experiencia compartida, de una manera que trascendía las obligaciones abstractas de la ley militar romana. Sus despachos desde la Galia lo habían convertido en el romano vivo más famoso. Su riqueza lo había hecho financieramente independiente, y su reputación militar lo había colocado en una categoría que hacía que cualquier rival político pareciera disminuido en comparación. La respuesta del Senado fue utilizar cada mecanismo procesal disponible
para desmantelar esa ventaja antes de que César pudiera desplegarla. El instrumento era engañosamente simple. César no podía presentarse al consulado conservando su mando militar, porque la ley romana prohibía a los comandantes cruzar el Pomerium, el límite sagrado de la propia Roma, a la cabeza de sus ejércitos. Para buscar la elección tenía que entregar su mando. En el momento en que entregara su mando, su inmunidad proconsular se evaporaría y los cargos criminales que sus enemigos habían estado preparando serían procesables. Solicitó permiso para presentarse al cargo in absentia, conservando su mando hasta la elección. El Senado se negó. La consecuencia directa fue la guerra civil romana del 49 al 45 antes de Cristo. Al hombre que había ganado la mayor victoria militar romana en una generación se le negó el reconocimiento formal y se le entregó un ultimátum legal que equivalía a elegir entre la rendición y la guerra civil. Eligió la guerra civil. En enero del 49 a.C., César lideró la 13ª Legión a través del Rubicón. La guerra civil que siguió consumió a Roma durante 4 años. Terminó con la muerte de la República como institución funcional y finalmente produjo el imperio bajo Augusto. La victoria de César en Alesia estableció el dominio romano en la Galia durante los siguientes 500 años y simultáneamente creó la rivalidad con el gobierno romano que llevó a su invasión de la península italiana. La conexión entre un septiembre del 52 a.C. y la mañana de enero 3 años después corre a través de todo lo que César acumuló en Alesia: el ejército, la reputación, la riqueza y la posición política que hizo que el Senado tuviera más miedo de él que él de ellos. Vercingetorix esperó en el Tuliano durante todo eso. Fue finalmente ejecutado en el 46 a.C., desfilado por las calles de Roma, encadenado durante el triunfo en 4 partes que César finalmente celebró tras años de retraso por la guerra civil. Había sido prisionero durante 6 años. 2 años después de su ejecución, César fue apuñalado 23 veces en el suelo del Senado. El mundo que Alesia creó sobrevivió a todos los que lucharon allí. La Galia antes de César no era el bosque de tribus salvajes que la propaganda romana requería que fuera. Y la historia honesta requiere reconocer lo que se perdió junto con lo que se construyó. La cultura del Atené, la designación arqueológica para la civilización de la Edad del Hierro de la Galia en el siglo I a.C., era sofisticada en formas que los escritores romanos tenían razones para subestimar y la arqueología moderna ha confirmado. Los artesanos galos producían trabajos en metal, de una calidad por la que los consumidores romanos pagaban precios elevados. Los oppida funcionaban como centros urbanos genuinos, algunos con poblaciones de decenas de miles, conectados por redes de carreteras y organizados en torno a la producción artesanal profesional, el intercambio comercial y las complejas estructuras políticas de las aristocracias tribales. Los druidas que presidían la vida religiosa y legal gala no eran médicos brujos realizando rituales de sangre en arboledas sagradas. Eran una clase académica y sacerdotal educada que servía como jueces, historiadores, maestros y mediadores. Cuando la conquista de César se completó esa tradición, enteramente oral, enteramente dependiente de la continuidad de los practicantes vivos, fue efectivamente destruida. Las operaciones de limpieza continuaron hasta el 50 a.C., pero la resistencia organizada y exhaustiva que Vercingetorix había reunido terminó en Alesia. El costo humano total es imposible de
documentar con precisión, pero las estimaciones de 1 millón de muertos y otro millón de esclavizados representan la escala de la empresa. Las guerras gálicas fueron la subyugación militar integral de una civilización, dejando una transformación demográfica y cultural que fue esencialmente irreversible. Las consecuencias se extienden hasta el presente. El latín, traído a la Galia con las legiones de César, no reemplazó al galo de la noche a la mañana, pero se mantuvo. Y para el período medieval temprano el lenguaje hablado era un derivado del latín que los lingüistas llaman galo-romance. Ese idioma se convirtió en el francés antiguo, luego en el francés medio y finalmente en el francés moderno. El mismo proceso produjo el español, el portugués, el italiano y el rumano. Las 5 lenguas romances principales, habladas por aproximadamente 900 millones de personas, hoy son las descendientes lingüísticas directas de la conquista romana que Alesia hizo permanente. La próxima vez que escuches hablar francés, español o italiano, estás escuchando un idioma que no existiría sin lo que sucedió en el Mont Auxois en septiembre del 52 a.C. Las fortificaciones que César construyó en Alesia aparecen en los estudios militares porque los principios que esas fortificaciones encarnaron, el terreno como multiplicador de fuerza, la ingeniería como sustituto de la fuerza numérica, las líneas interiores como mecanismo para gestionar amenazas simultáneas. Son principios que la tecnología de cada época cambia, pero cuya lógica subyacente permanece. La doble circunvalación es la innovación visible. César no solo estaba sitiando Alesia, estaba controlando todo el contexto operativo en el que se llevaba a cabo el asedio. El principio de las líneas interiores es el núcleo intelectual de lo que hizo que el sistema funcionara. Una fuerza que ocupa una posición central entre 2 enemigos separados puede concentrarse en cualquier punto amenazado más rápido que cualquiera de los enemigos, porque la fuerza central recorre distancias más cortas. El sistema de obstáculos representaba una profundidad defensiva que influyó en la ingeniería militar romana durante generaciones. La intención era hacer que la aproximación a la línea defensiva principal fuera lo más costosa posible en tiempo y bajas. La confirmación arqueológica de las descripciones de ingeniería de César es en sí misma un hecho históricamente significativo. Las excavaciones modernas confirmaron que las especificaciones técnicas de César coincidían con la evidencia física en el suelo, con una precisión que validó todo el relato. En el Museo Parc Alesia se conservan secciones reconstruidas de las obras de asedio romanas. La cima del Mont Auxois es libre de visitar. La estatua de Vercingétorix, encargada por Napoleón III, mira hacia el valle. Al estar allí, la escala de lo que César construyó se vuelve físicamente comprensible. El logro fue real, y sus consecuencias dieron forma a los siguientes 2000 años de historia europea. Vercingétorix murió en el 46 a.C. La memoria cultural de Alesia es más rica y extraña que el destino de la mayoría de las batallas antiguas, porque fue construida activamente, repetidamente, por personas con diferentes propósitos en diferentes siglos. Para los romanos, el triunfo fue el cierre narrativo oficial. César utilizó los beneficios del botín gálico para construir el Foro Iulium, el primero de los grandes foros imperiales. Para la erudición medieval y moderna temprana, la batalla existió principalmente como un texto latino usado para enseñar gramática. El siglo XIX transformó esto.
Napoleón III se interesó personalmente en Alesia como un sitio de origen nacional francés. Encontró en Vercingétorix un héroe proto-francés, un hombre que había unido a un pueblo contra un invasor extranjero. Financió las excavaciones y encargó la estatua monumental, cuyo rostro incorpora rasgos del propio Napoleón III, un emperador reclamando el legado de un guerrero antiguo. El mito del primer francés es históricamente insostenible, pero culturalmente inquebrantable. La conexión entre un jefe celta y el Estado francés moderno es una mitología nacional retrospectiva. Lo que es cierto es que el territorio se convirtió en Francia y el idioma que habla desciende del latín que trajo su conquistador. La versión más leída de esta historia hoy es casi con certeza Asterix. Más personas conocen la aldea ficticia que resistió que la batalla real que terminó con la resistencia gala organizada. Así es como la historia persiste, a través de los objetos culturales mediante los cuales las civilizaciones se cuentan historias sobre de dónde vienen. Comenzamos con mujeres y niños caminando hacia las líneas romanas con las manos abiertas. César registró que dejó a los civiles mandubios morir y pasó a la siguiente. Consideración táctica, sin pausa. Ese detalle revela la brecha entre cómo se veía Alesia desde el logro de ingeniería y cómo se veía desde las personas cuyas vidas fueron el material de ese logro. Esta no fue una operación militar limpia. Fue un proceso de 6 semanas en el que aproximadamente 60.000 romanos destruyeron el último esfuerzo coordinado para preservar la independencia de la Galia. La cultura del Atén dejó de existir como algo independiente. Lo que la reemplazó fue algo genuinamente nuevo, y nosotros somos los herederos de eso. Deberíamos sostener ambas verdades simultáneamente. La ingeniería en Alesia fue extraordinaria, la ejecución de César fue magistral, y Vercingétorix fue notable. El hombre que diseñó la respuesta estratégica correcta y la implementó lo suficientemente bien como para casi destruir la carrera de César, pero que eligió una fortaleza y pasó las siguientes semanas viendo a César sellar toda posibilidad de escape. Su padre fue asesinado por intentar unir a la Galia. Él murió por haberlo logrado. Las trincheras que cavó César han vuelto a ser tierras de cultivo. Los terraplenes se han erosionado, pero la colina de Alesia sigue elevándose sobre el valle. La misma elevación que comandaba cuando Vercingétorix la eligió como el lugar de la última resistencia. Al estar allí hoy, puedes ver exactamente por qué la eligió. Y puedes entender exactamente por qué no fue suficiente. Porque César no luchó la batalla que Vercingétorix esperaba. Construyó un campo de batalla enteramente nuevo primero, y luego se mantuvo dentro de él mientras ambos ejércitos galos se rompían contra una geometría que no habían previsto y no pudieron superar. Esa es la lección más antigua que la guerra sigue teniendo que enseñar. El bando que controla los términos en los que se lucha la batalla suele ganar, independientemente de quién tenga los números. 2000 años no han cambiado eso. Solo han proporcionado más ejemplos de lo que sucede cuando los comandantes lo olvidan.